¿Qué tal, estudiantes? Vamos a resolver la experiencia número 4 de primer grado de secundaria, que lleva por título Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. La situación es la siguiente. El Perú tiene una alta diversidad biológica que se refleja en las distintas especies, recursos genéticos y ecosistemas que posee. Por eso somos reconocidos mundialmente como uno de los países megadiversos del planeta. Esta biodiversidad nos provee de recursos naturales muy importantes para la alimentación, la medicina, el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, debido al calentamiento global, la sobreexplotación, destrucción o contaminación, muchas especies se encuentran amenazadas o en riesgo de extinción, afectando a todos, así como a las comunidades que desarrollan responsablemente emprendimientos exitosos a través del uso sostenible de productos naturales tradicionales. El propósito de nuestra experiencia es la siguiente: promover la preservación de la biodiversidad, tomando conciencia de lo que significa la pérdida de recursos naturales en el Perú y en el mundo a partir de las recomendaciones, propuestas y reflexiones plasmadas en tu tríptico. El producto: tríptico con recomendaciones, propuestas y reflexiones para nuestra biodiversidad. Evidencias: representación matemática sobre las temperaturas extremas en distintas zonas geográficas del Perú, conclusiones sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, tríptico con recomendaciones, propuestas y reflexiones para conservar nuestra biodiversidad. Nuestra experiencia de aprendizaje está dividido en 7 actividades. Desde la número 1, que lleva por título Leemos y realizamos inferencias en un texto sobre la sostenibilidad del ecosistema, hasta la actividad número 7, que lleva por título Escribimos conclusiones sobre la información acerca de la conservación de nuestra biodiversidad. Entonces empecemos con la actividad número 1. Leemos y realizamos inferencias en un texto sobre la sostenibilidad del ecosistema. ¿Qué vamos a realizar en esta actividad? Te invito a leer el siguiente cuento. Durante la lectura identifica y subraya las ideas más importantes. Tenemos el siguiente cuento, te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las ideas más importantes. Como estás observando, a partir de tu lectura nos indica: te invito a que realices tu propia reflexión de lo presentado como estás observando. Luego, este cuento nos invita a reflexionar sobre lo siguiente y vamos a responder: ¿qué relación hay entre el título y las imágenes? ¿De qué trató el cuento leído? ¿Quién es el personaje principal del cuento? ¿Por qué? ¿Cuál es la nueva visión de Anya y King tienen que cumplir? Recuerda que cada una de las respuestas es en función del texto anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos ¿cómo podríamos ayudarlos? Luego, ¿para qué nos sirvió la lectura de este cuento? Y finalmente, ¿cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida diaria? Recuerda que cada pregunta es de acuerdo al texto anterior. Luego tenemos un siguiente texto acerca del Perú, país maravilloso con su gran variedad de ecosistemas, donde nos resalta el concepto de qué es un ecosistema, qué es la sostenibilidad y la sostenibilidad de los ecosistemas. Te recuerdo que resaltes la información más importante de dichos conceptos. Luego, trabajando en familia, vamos a completar este cuadro de doble entrada de las acciones positivas y negativas que se presentan en el cuento anterior. Nosotros hemos completado las acciones positivas y negativas como estás observando. Tú lo puedes cambiar o modificar. Recuerda que es en función del texto anterior. Actividad número 2. Reconocemos y explicamos las causas del calentamiento global. ¿Qué es lo que vamos a realizar en esta actividad? Lo primero que vamos a hacer es observar esta imagen y responder la siguiente pregunta: ¿qué opinión tienes de la imagen presentada? Nosotros hemos escrito nuestra opinión de lo que observamos, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos el siguiente concepto, que es el calentamiento global. Luego
de leer el concepto, tenemos aquí una serie de situaciones donde nosotros tenemos que elaborar nuestra propuesta de mejora. Por ejemplo, con la emisión de gases del efecto invernadero. Aquí nosotros hemos escrito las propuestas para mejorar dicha situación. Luego tenemos el aumento de la deforestación. También hemos escrito nuestras propuestas para mejorar dicha situación. Luego tenemos la utilización de fertilizantes en la agricultura. También hemos planteado nuestra propuesta de mejora. Y finalmente, también nos habla acerca de la descomposición de desechos sólidos. Después de leer su concepto, hemos realizado una serie de propuestas para su mejora. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dichas propuestas. Actividad número 3. Inferimos e interpretamos las consecuencias del calentamiento global en la pérdida de la biodiversidad en nuestro país. Tenemos la siguiente lectura sobre el cambio climático como estás observando. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes la información más importante. Además nos dan un link de un video que nos complementa nuestra lectura. Luego de ver ese video, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué reflexión te llevan la lectura y el video? Luego, ¿qué te sugiere la expresión cambio climático? Número 2, ¿por qué piensas que hay tanta preocupación por este tema? Y número 3, ¿qué queremos saber sobre el cambio climático? Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dichas respuestas. Luego, continuando con la lectura, tenemos una serie de consecuencias que se dan debido al calentamiento global. Luego de leer el texto, nos piden lo siguiente. Elabora un listado de acciones para cambiar hábitos que dañen el ambiente y escribe un argumento sobre dicha acción para mejorar el cuidado del planeta. Nosotros hemos completado este cuadro. Como observas en la primera columna, hemos descrito una serie de acciones que nos van a permitir cambiar los hábitos que dañan el ambiente y su argumento de por qué hemos elegido dichas acciones. Recuerda que tú puedes cambiarlo o modificarlo. Luego tenemos el concepto de efecto invernadero. Luego vamos a completar nuestra actividad completando el siguiente cuadro. De acuerdo con la actividad número 2 y 3, que van a ser nuestro soporte para poder completar este cuadro, nos indica: identifica problemas que dañen el ambiente, sus causas y argumenta cómo mejorarías esta situación a partir de una propuesta de solución. Nuestros problemas que hemos escogido son la emisión de gases del efecto invernadero, el aumento de la deforestación, la utilización de fertilizantes en la agricultura, la descomposición de desechos. Hemos escrito sus causas que lo generan y luego hemos argumentado las mejoras ante cada una de dichas situaciones. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dicho cuadro. Actividad número 4. Leemos y planificamos la elaboración de un tríptico con recomendaciones para conservar nuestra biodiversidad. Antes de plantear nuestro tríptico, vamos a evaluarnos. Referente al tríptico, vamos a responder algunas preguntas sobre el tríptico. ¿Es un medio de comunicación formado por textos pequeños e imágenes? Verdadero. ¿Está compuesto por varias secciones y divisiones? Verdadero. ¿Tiene la finalidad de informar, vender, promocionar, entender, entre otros? Verdadero. ¿Se puede dividir y doblar en partes en ambas caras de la página? Verdadero. ¿Se utiliza aún en la vida cotidiana? Verdadero. Luego tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Qué predominan en los trípticos? ¿Por qué existe relación entre imágenes y los textos en un tríptico? ¿Para qué se usan los trípticos? Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dichas respuestas. Luego nos indica qué es un tríptico. Luego nos indican además sus partes como la portada, la introducción, la conclusión y contacto, como estás observando. Y tenemos aquí un ejemplo de la estructura de cómo va a estar establecido nuestro tríptico. Luego vamos a planificar nuestro tríptico respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quiénes leerán el texto?
sobre qué escribiré, qué necesito, cómo presentaré mi texto. Como estás observando, nosotros hemos respondido dichas preguntas, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego vamos a organizar nuestra información. En cada una de las cartillas vamos a colocar un contenido. Como estás observando, en el medio va a ir nuestro tema. En la cartilla número 1 va a ir portada, título y el nombre del estudiante. En la cartilla 2 vamos a hablar sobre el calentamiento global y así sucesivamente, un tema por cartilla. En la actividad número 5 nos indica: elaboramos y publicamos un tríptico para reflexionar sobre la flora y la fauna en nuestra biodiversidad. Como estás observando, en esta actividad número 5 vamos a elaborar nuestro tríptico, teniendo en consideración los siguientes puntos de acuerdo a este cuadro. Número 1. ¿Tiene un título llamativo mi tríptico? Sí. ¿Mencioné información relevante? Sí. ¿Utilicé recursos ortográficos y gramaticales donde corresponde? Sí. ¿Seleccioné fotografías o incluí dibujos representativos que guardan relación con la información del tema? Sí. ¿Utilicé un lenguaje claro al redactar la información? Sí. Luego de completar y evaluar nuestro tríptico, nos indica acerca de lo siguiente. En este espacio trabajamos con la familia. Vamos a solicitar apoyo y aportes de tu familia y decide si hay aportes por modificar o mejorar tu trabajo. Recuerda además que un tríptico se puede dividir de dos tipos: publicitario e informativo. Luego vamos a hacer la presentación de nuestro tríptico. Como observas, nosotros hemos colocado como título recomendaciones para conservar nuestra biodiversidad. Luego hemos hablado sobre la utilización de fertilizantes en la agricultura, la descomposición de desechos sólidos, el calentamiento global, la emisión de gases invernadero, el aumento de la deforestación, siempre con un concepto y además de algunas recomendaciones. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dicho tríptico. Luego, para terminar, vamos a evaluar nuestra actividad, como por ejemplo: el tríptico tiene un título que atrae al lector y precisa el tema que aborda. Sí. La información está argumentada en su título. Sí. Sobre los elementos gráficos, las imágenes utilizadas aportan la comprensión del mensaje. Sí. El diseño del tríptico es atractivo. Sí. Las imágenes tienen relación con el texto. Sí. Sobre la información, ¿utilizo información desarrollada en las actividades? Sí. ¿Las ideas que se desarrollan en el texto están relacionadas con lo planificado? Sí. ¿El tríptico logra transmitir información relevante? Sí. ¿El lenguaje empleado está de acuerdo con el destinatario? Sí. Y un comentario final acerca de nuestro trabajo. Actividad número 6. Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad empleando los números enteros. Tenemos la siguiente situación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados y 24 grados Celsius. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras es cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, ha precisado que en este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados Celsius bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados Celsius. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. Según el texto leído, vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuántos grados Celsius de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Como sabemos, Puno tiene 6 grados bajo cero y Piura tiene 37 grados. Estas temperaturas, llevado a los números enteros, lo vamos a representar de la siguiente manera. 6 grados bajo cero vamos a representarlo con menos 6. 37 grados Celsius, que está por encima del grado cero, lo vamos a escribir como más 37. Luego, la diferencia de temperatura siempre se obtiene restando la mayor temperatura menos la menor temperatura. La mayor temperatura en número entero es más 37, le resto menos el valor de la mínima temperatura de Puno, que es menos 6.
Por la ley de signos, menos por menos es más, 37 más 6, 43 o más 43. Por lo tanto, la respuesta es la siguiente. La diferencia de temperaturas es de 43 grados Celsius. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima de Piura? De acuerdo a nuestros datos, la OMS nos da dos temperaturas, 18 grados Celsius, que es la mínima, y 24 grados Celsius, que es la máxima. Y Piura tiene como temperatura 37 grados Celsius. Entonces, como vamos a trabajar con la temperatura máxima recomendada por la OMS, lo vamos a representar con más 24. Y a los 37 grados lo vamos a representar con más 37. Entonces su diferencia es la mayor temperatura menos la menor temperatura. Más 37 menos más 24, por la ley de signos, más por menos es menos, 37 menos 24 más 13. Por lo tanto, la diferencia de temperaturas para la segunda pregunta es de 13 grados Celsius. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno? La temperatura mínima de la OMS es 18 grados Celsius y la de Puno, su temperatura mínima es 6 grados bajo cero. Lo vamos a representar en números enteros. 18 grados Celsius sería más 18 y 6 grados Celsius bajo cero sería menos 6. La diferencia, mayor temperatura menos menor temperatura, más 18 menos paréntesis menos 6. Por la ley de signos, menos por menos más, 18 más 6 más 24. Por lo tanto, la diferencia de temperaturas es de 24 grados Celsius. Luego vamos a evaluar nuestra actividad con los siguientes criterios. ¿Establecí relaciones entre datos y valores desconocidos? Sí. ¿Expresé con diversas representaciones el significado del signo positivo y negativo? Sí. ¿Expresé con diversas situaciones el lenguaje numérico, la comprensión sobre las propiedades de las operaciones con los números enteros? Sí. ¿Seleccioné estrategias y procedimientos para efectuar las operaciones con números enteros? Sí. ¿Justifiqué con ejemplos las propiedades y operaciones de los números enteros? Sí. Actividad número 7. Escribimos conclusiones sobre la información obtenida acerca de la conservación de la biodiversidad. Recordemos la información brindada y los resultados obtenidos en las actividades anteriores. Luego analiza y formula tus conclusiones o recomendaciones empleando tus conocimientos previos. Finalmente, plantea desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, la cual fortalecerá tus aprendizajes. Y luego tenemos un dato acerca de la biodiversidad. Entonces nos piden lo siguiente: completar el siguiente cuadro con los temas: los ecosistemas, la sostenibilidad de los ecosistemas, el calentamiento global, el cambio climático, el efecto invernadero, la flora y la fauna de nuestra biodiversidad. Nosotros hemos colocado sus conceptos con nuestras propias palabras respecto de cada uno de estos temas. Tú lo puedes cambiar o modificar. Cumpliendo con nuestro propósito, con los argumentos que hemos construido, escribe a continuación tus conclusiones. Como estás observando, nosotros hemos escrito nuestra conclusión, donde tú lo puedes cambiar o modificar. Luego vamos a evaluar las actividades del día de hoy con los siguientes criterios. Leí de forma fluida y respetando los signos de puntuación. Sí. Evalúo y uso mis conocimientos para desarrollar las actividades. Sí. Comprendí las imágenes y o lecturas de las actividades. Sí. Obtengo información de datos presentados para planificar la elaboración de un tríptico. Sí. Tomé en cuenta las premisas de cada actividad para desarrollarla. Sí. Uso diversas estrategias para resolver situaciones presentadas. Sí. Empleo material o recursos para modelar áreas y perímetros. Sí. Planteo afirmaciones y conclusiones sobre la información obtenida. Sí. Reconocí la importancia del cuidado de nuestra biodiversidad. Sí. Comunico y sustento mis conclusiones. Sí. Organizo mis ideas e involucro a mi familia para elaborar un tríptico. Sí. Hice uso adecuado de recursos y materiales en mi entorno. Sí. Con esto estamos terminando la experiencia de aprendizaje
número 4 para los estudiantes de primero de secundaria. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos estaremos viendo en el siguiente video.